¿Cómo está? ¿Cómo están? Buen día. Buen día a todos. Bueno, las notas las he subido anoche muy tarde. Ya están en la plataforma antigua. Si gustan, pueden escribirme en privado para saber cuánto tienen en la materia, en el primer parcial, ¿no? Bastante sorprendido con el resultado. Quería felicitarlos a la mayoría. Por lo menos un 80% le ha ido muy bien. Y ese 20% hay que empujarlo un poco. Recomendaciones para el siguiente examen. A ese 20%. Orden. Si lo van a imprimir de Excel a PDF, por favor, imprímanlo en una sola hoja. Porque si lo imprimen en varias, va a estar uno aquí, otro allá, otro por aquí, otro por allá, y no se entiende. Y la verdad es que es muy, muy, muy complicado descubrir el orden de las páginas después. Luego, la mayoría ha hecho bien, ha entendido. Creo que me he escuchado cuando les he dicho háganse una plantilla en Excel. La mayoría de las plantillas está bien, pero hay algunas que tienen errores de fórmulas, por lo que han ido fallando en algunas respuestas. Mm, o sea, gran parte de ustedes solamente, o sea, bueno, una porción de ustedes solo ha hecho un ejercicio y no ha hecho los otros dos. Otro consejo que les voy a dar, lean todo el examen antes de empezar. Bueno, al final tenían 8, 9, 10, 11, 12, tenían casi 4 horas para hacer, ¿no? Y no han terminado, eso sí, lo complicado y lo raro. Bueno, de todas formas ya se ha calificado. Los que no estén, por favor, en el WhatsApp, necesito que estén. Creo que entre ellos está Ábalos, la alumna Ábalos, y hay una persona más que no está, que no los he podido contactar por nada, ¿no? Bueno, quisiera hablar con ustedes un cacho del tema del horario. Ha surgido un inconveniente y posiblemente yo ya no pueda dar clases en la mañana, a las 8:30. Entonces quería preguntarles si ustedes están de acuerdo en cambiar el horario para las 4 de la tarde. O sea, nuestra clase sería más o menos de 4 a 5:30 aproximadamente de la tarde. No sé si están de acuerdo. Si estuviesen de acuerdo o no, podrían poner un mensaje que diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por esta razón. Bueno, voy a volver a repetir para Ábalos. Voy a volver a repetir para Ábalos y para Delgadillo. Chicos, el tema del horario, quería saber si están de acuerdo con cambiar el horario para las 4 de la tarde. Nuestra clase sería de 4 a 5:30 aproximadamente. Si están de acuerdo, por favor, en la parte de los mensajes pongan que están de acuerdo, o sea, sí estoy de acuerdo. Y si no fuese así, si no estarían de acuerdo, por favor pongan no estoy de acuerdo por esta razón para, para que no se haga, ¿no? Entonces serían uno 2 3 4 5 6 7. Vamos, toditos tienen que responder, por favor. 11, perfecto. Entonces, todos están de acuerdo en que se cambia el horario para las 4 de la tarde. Excelente. Entonces, a partir de mañana vamos a pasar las clases a las 4 de la tarde. Por favor, tomen nota. Ahora sí les voy a rogar puntualidad más que todo. Y bueno, la clase no dura más de 1 hora y media. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Bueno, la anterior semana hemos tratado de hacerlo más claro. Hemos cerrado un ciclo de estadística prácticamente con el último tema que era las medidas de tendencia, o sea, de dispersión, ¿no?
Entonces, del tema uno al tema 4 hemos visto una parte de la estadística, bastante importante para el análisis de datos y bastante importante para la realización de algunos trabajos que actualmente ustedes podrían estar haciéndolo, ¿no? Eh, Quisiera que todos estén en el grupo de WhatsApp. Eso yo estaba hablando hace un minuto, o sea, más que todo por Ábalos. Carla Ábalos, necesito que pongas tu número o algo, o escríbeme y yo te agrego al grupo. Ese es mi teléfono, por favor. ¿Por qué? Porque yo tenía que contactarte, pero no han contestado y he puesto en el grupo si tú estabas o no. Justamente porque yo cuando califico exámenes y no entiendo o les falta o algo, yo me comunico con ustedes y les pregunto qué ha pasado, qué es o qué no es, etcétera, etcétera. Bueno, ya califiqué los exámenes, será para la próxima. Por favor, les rogaría a todos que estén atentos a sus celulares. O sea, si bien están pasando clases, si bien están en sus casas, etcétera, etcétera, yo les rogaría que muchas veces yo les voy a escribir. Y si les escribo es realmente por algo importante, no es para charlar, ¿no? Entonces, para la siguiente, por favor, les rogaría que estén atentos. Muy buenos la mayoría de sus exámenes, por si acaso. Muy, muy buenos. Ahora dejamos de lado todo lo que es las medidas y ese tipo de evaluaciones y vamos a comenzar con un tema nuevo. El tema que vamos a continuar, que vamos a empezar, es el tema 5. Por si acaso, todo el material lo voy a subir a la plataforma esta noche. Mañana ya lo van a tener. Entonces vamos a comenzar a avanzar y ustedes ya lo van a tener para la noche, por favor. No ha habido mucho tiempo para subirlo. Entonces, ahora nos toca, ahora nos toca el tema 5, que son análisis de regresión y correlación. ¿Todos están viendo? Nada, ahora sí. Ya, todos ven mi pantalla. Perfecto. Ya, ahora sí. Para los nuevos que han entrado y hay algunos que lastimosamente, bueno, hay uno que me sorprendió y le fue muy bien, pero hay personas nuevas en el curso que no les ha ido muy bien. Ahora estamos empezando un tema nuevo. Ya hemos cerrado un ciclo y estamos comenzando otro. Vamos a ver el tema de regresión y correlación. Entonces, en la estadística, después de estudiar cómo se organizan, se representan y se interpretan los datos a partir de algunos parámetros de tendencia central y de dispersión, nos vamos ahora a analizar las relaciones entre las variables. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que vimos el tema del chi cuadrado, por ejemplo, ¿no? Donde veíamos la relación entre dos variables si eran dependientes o independientes? Por lo tanto, nosotros ahora vamos a comenzar a revisar esa dependencia o independencia de los datos. ¿Ok? Por ejemplo, podemos determinar si existe alguna relación entre la variable peso y altura de un conjunto de personas. Entonces ya estamos viendo dos variables, ya no solamente una. Ahora son dos variables y las vamos a comparar y vamos a ver la relación que existe entre ellos. Un análisis de regresión lineal, o sea, un análisis de regresión consiste en emplear métodos que permitan determinar la mejor relación entre dos variables. El análisis de correlación estudia el grado de asociación de dos o más variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tema? Vamos a estudiar la relación entre dos variables y vamos a descubrir cómo se relacionan mediante una fórmula matemática. Parece complicado, pero es bastante sencillo si prestan atención y también es muy, pero muy, extremadamente muy útil para la vida cotidiana.
Un ejemplo de regresión, por ejemplo, es lo que hacen los actualmente con el tema del COVID, los estadistas, y cuando nos dicen, bueno, tiene tendencia a subir o tiene tendencia a bajar. Entonces, ellos, ¿cómo saben que tiene tendencia a subir o tiene tendencia a bajar? Simplemente hacen una regresión, ven la relación que existen entre los datos de enfermos y las fechas y pueden determinar cuáles pueden ser los valores futuros de estos datos. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Okay? La covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Entonces estamos viendo la variación de dos variables respecto a su media. Es el dato básico para determinar si existe dependencia o no entre estas dos variables que estamos estudiando. Para estimar, además de que nos sirve para estimar otros valores básicos, es como la base para comenzar a hacer una regresión, como el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión. Esos dos conceptos de correlación lineal y recta de regresión lo vamos a ver más adelante. Entonces, la covarianza se expresa por una letra S mayúscula con subíndices X y Y. Estos X y Y representan a las variables, la variable X y la variable Y. O también con el signo de sigma con XY. ¿Okay? La fórmula son estas dos fórmulas, por si acaso. La primera fórmula es un medio de la sumatoria de XY menos promedio de X por y menos el promedio de y. Es decir, la primera variable y la segunda variable. Y la segunda fórmula, que es un poco más compacta, ya es, o sea, distribuida algebraicamente, se puede decir que es un 1 sobre n por la sumatoria de x por y, o sea, x sub i por y sub i, menos la multiplicación de x promedio y y promedio. X sub i desde 1 hasta n. La interpretación. Más adelante vamos a ver un ejemplo. La interpretación. Si la varianza, si la covarianza es positiva, o sea, es mayor a cero, entonces existe una dependencia. Si es menor que cero, es decir, los valores de x son proporcionales a los de y. Ahora vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si con la covarianza es positiva, son proporcionales, ¿no? X con Y. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grande sea X, más grande va a ser Y. Es decir, vámonos al, vámonos al Paint y les voy a mostrar estas tres interpretaciones con una gráfica. Entonces, estamos diciendo que si la covarianza tenemos, o sea, lo primero que tenemos que ver y tenemos que saber también es que existen valores X y también existen valores Y. Entonces, yo me voy a, con esto, lo voy a partir en dos. Entonces tengo mi variable X, vamos a bajar un poco el tono. Espérenme un segundito que se corta. Mi variable X y mi variable Y, ¿no? Tengo una tabla. Entonces vamos a construirnos una tabla con valores de X y con valores de Y. Por ejemplo, hemos hecho un experimento, hemos preguntado a 5 personas
su edad y su peso. ¿Ya? Entonces, X va a ser la edad y Y va a ser el peso. Entonces, en edad vamos a poner 18, 20, 21, 25 y 32. Y en la variable Y es el peso, hemos visto que el de 18 pesaba 62, el de 20 pesaba 67, el de 21 68, el de 25 72 y el de 32 81. Entonces tenemos nuestras dos variables, X y Y. La variable X va a ser la edad y la variable Y va a ser el peso. ¿Ok? Esto es bien importante. Ustedes tienen que saber cuál es su variable X y cuál es su variable Y. Muchas veces nos dice la variable X es la variable independiente y la variable Y es la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que X no depende de nadie, pero Y sí depende de X. ¿Ok? Entonces vamos a hacernos un gráfico acá, donde tengo mis valores en X. Dios, donde tengo mi X, mi eje en X y mi eje en Y. Siempre nos vamos a acostumbrar a construir de esta forma los gráficos, ¿ok? Entonces vamos a usar puntos rojos para indicar estas variables. Entonces, en X, digamos que tengo acá, aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí uno, aquí otro, aquí otro. Por el tema de que es Paint, por favor, digamos que todos tienen la misma separación, ¿ya? Solamente por el tema de que es bien complicado construirlo. Entonces tengo el valor 18, 62. Digamos que cada uno es 5, 10, 15, 20, 25. Que cada uno es 5. Entonces tengo 5, 10, 10, 15. El 18 va a estar más o menos por acá, ¿no? Y 62, el eje Y va a estar en valores de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, no. De 15 en 15, 15, 30, 45, 60, perfecto. Entonces va a estar acá. Acá, más o menos por acá. El primer punto, ¿no? X18 y 62. El segundo punto, 20, 5, 10, 15, 20. 20, 67. Vámonos por acá. 21, 68, más o menos por acá. 25, 72. 25, 72, más o menos por aquí. Y 32, 32, 81, más o menos por aquí arriba. ¿Ok? Entonces tengo una línea que viene así. Más o menos es la relación, a ver, que existen entre mis datos. ¿Se entiende hasta ahí, no? Perfecto. Quiero eso. Eso es quiero que se entienda. Si hay preguntas, por favor, me cortan o me preguntan en el chat. Entonces, si yo hago una línea imaginaria acá,
y dibujo aquí otra línea imaginaria indicando que este es mi ángulo. Si ven bien, el ángulo tiene un signo positivo. ¿Sí? Es un ángulo con signo positivo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más crece X, más crece Y. Miren, 18, 20, 21, 62, 67, 68. Entonces, la primera interpretación, si la covarianza es positiva, entonces existe una dependencia directa. Es decir, los valores de X son proporcionales a los de Y. A grandes valores de X corresponden grandes valores de Y. Perfecto. Esta distribución, estos datos, van a tener una covarianza positiva. Ahora calculemos la covarianza de esto, ¿no? Con la fórmula aprovecharemos. Entonces la fórmula es, me voy a prestar la fórmula de acá, la voy a llevar a Paint acá. Entonces, esta es mi fórmula. La voy a hacer más pequeña para que lo vean. Esta es mi fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a calcular. Primero nos dice sumatorio. Nosotros vamos a utilizar esta parte de la fórmula porque es más, un poco más fácil para utilizarla en este momento. Entonces nos vamos a hacer una columna aparte. Tiene que ser un poco más grande por el tema de valores. Vamos a hacer esto y acá nosotros tenemos que multiplicar x sub i por y sub i, ¿no? Porque aquí me dice la sumatoria de x sub i por y sub i. Entonces, la primera, multiplico 18 por 62, 1106, 1116. Segundo, 20 por 67, 1340. 21 por 68, 1428. 25 por 72, 1800. 32 por 81, 2592. Perfecto. Entonces aquí nosotros vamos a resolverlas. Igual, sumatoria de xi por y sub i. Entonces primero es 1 sobre n. ¿Cuánto es n? Acá es 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 datos. 5 columnas de datos. Vamos a, si quieren, nosotros podemos ponerlo acá para que sea más claro. Aquí va a estar mi columna n. Esta n nos indica la cantidad de datos que existen. ¿Sí? ¿Cuántos datos hay? Hay 5. Entonces tenemos eso. ¡Pum! Multiplicamos por la sumatoria de xi por yi. ¿Cuánto es xi por yi? 1116 más 1340 más 1428 más 1800 más 2592. 8276. Aquí nos dice menos el promedio de X por el promedio de Y.
18 más 20 más 21 más 25 más 32 dividido entre 5. El promedio de X es 23.2 por. Y el promedio de Y va a ser 62 más 67 más 68 más 72 más 81. 3, dividido entre 5, 70. Entonces ya tengo algunos datos para comenzar a calcular mi covarianza. Entonces aquí tengo igual un quinto de 8000, a ver, 23.2 por 70. 8276 menos ese resultado, dividido entre 5. 1330.4. Entonces, en la primera interpretación me indica que si la varianza es positiva, aquí es la varianza positiva, tienen una relación directa, los datos, X y Y. Por lo tanto, hay dos factores que ustedes tendrían que ver antes de que, o sea, para calcular, para ver si está bien calculada la varianza. Uno, el ángulo que se forma cuando ustedes grafican sus dos variables es positivo. Este es el eje cero y se eleva hacia arriba, ¿no? Es positivo. La otra cosa que tienen que fijarse es la relación es simplemente si X sube, Y sube, por lo tanto la covarianza es positiva. Y el cálculo nos ayuda a confirmarlo. Es súper positivo. Y cuando es, ahorita vamos a ver qué pasa cuando la covarianza es grande. Si la covarianza es cero, entonces no existe una relación lineal entre las dos variables que se estudian. Si no existe covarianza, no existe relación. Si la covarianza es negativa, entonces existe una dependencia indirecta. Son inversamente proporcionales los valores. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grande X, más bajo Y. Va a tener un ángulo negativo. ¿Cuándo es un ángulo negativo? Vamos a dibujar un eje X aquí. Ah, no, en el mismo eje podemos dibujarlo. Vamos a tener con azul. Digamos que vamos a tener esto. Esta va a ser una gráfica, estamos graficando imaginativamente dos variables. Y va a existir aquí un eje X, donde van a ser. Y imaginativamente vamos a dibujar aquí el ángulo, porque ese es el ángulo que se forma con el eje. Y van a ver que el ángulo, en este caso, es negativo. Se ve en la pantalla. Quiere decir que respecto al eje X está yendo hacia abajo. Aquí está el respecto al eje X. Aquí le podemos poner, si quieren, el eje X y eje X. Entonces, respecto al eje X, cuando la covarianza es positiva, el ángulo es positivo. Respecto al eje X, cuando el ángulo es negativo, la covarianza es negativa. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. La covarianza presenta como inconveniente el hecho de que su valor depende de la escala elegida para los ejes. 1. Es decir, la covarianza variará si expresamos la altura en metros o en centímetros, también variará si el dinero lo expresamos en euros o en dólares. Ya, la covarianza va a depender mucho, mucho del valor que le demos, de la unidad que utilicemos para, eh, de las variables, disculpa. Entonces, las propiedades de la covarianza. Si la covarianza es XB, ¿qué quiere decir? Que tiene
la variable x con una constante, eh, entonces va a ser igual a 0. Si la covarianza va a ser de la misma variable, es decir, que la variable va a ser la variable en sí. Ok, aquí estamos. Si la covarianza de XY, o sea, si tenemos una covarianza de XY, imagínense que ustedes tomen como X, yo tomo ahora como X la edad y Y el peso. Ahora imaginen que ustedes lo cambian. Toman como X el peso y como Y la edad. Por lo tanto, la covarianza va a ser la misma. Si la covarianza es multiplicada por dos constantes, es decir, la variable x la multiplicas por una constante y la variable y por otra constante, pues va a ser igual a la multiplicación de las constantes por la covarianza que ya habíamos sacado. Y si hacia la covarianza le sumas dos variables, cuales sean, la covarianza va a ser la misma que se calculó al principio. Aquí hay un ejemplo. Se tienen los siguientes datos, ¿no? Tenemos x1, x2, x3, 0, 4, 8, 5, 5, 8. Entonces vamos a calcular la covarianza. Vamos a calcular como lo habíamos calculado anteriormente y la covarianza nos sale 4 en este caso. La interpretación de la covarianza siempre tiene que estar en el resultado. La covarianza es positiva, tiene un valor de 4, por lo tanto se puede afirmar que los datos de x son proporcionales a y. Tienen una relación directa. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este ya es un poco más complicado, ¿no? Se quería determinar la concentración de ácido úrico en la leche de una especie de vaca y se tomó una muestra de 14 vacas. Se requiere averiguar qué tipo de dependencia tienen los datos con los siguientes resultados. Entonces, si se dan cuenta, este es mi gráfico de los resultados. Aquí está la vaca 1, la vaca 2, la vaca 3, 4, 5, 6, 14 vacas. Esta es mi gráfica. Según ustedes, van a ver que existe una línea imaginaria acá en este sentido. Por lo tanto, yo ya puedo deducir por simple vista que la covarianza en este caso va a ser negativa, pero la vamos a calcular. Entonces tengo mis X y tengo mis Y. Aquí en este caso han utilizado esta fórmula. Yo les recomiendo utilizar esta fórmula, por si acaso. Es más sencilla de hacer, al menos en el Excel. ¿Ok? Entonces nos pide X menos su promedio. Y menos su promedio, llevan dos columnas, y multiplicar los dos valores. Hacer sumatoria, ojo, que aquí el signo sí importa, y nos sale la covarianza menos 283.2. La covarianza tiene un valor negativo, por lo que se puede afirmar que los valores son inversamente proporcionales. Entonces, con eso ya hemos aprendido a calcular la covarianza. Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación. La fórmula del coeficiente de correlación es esta. Se la representa con una letra R de las dos variables. Es igual a la covarianza de X y Y sobre la varianza de X por la varianza de Y. Perdón, la desviación típica de estándar de X menos por la desviación típica o estándar de Y. Pero primero vamos a ver qué es el coeficiente de correlación. Para poder contar con un indicador que nos dé el dato, que nos permita, por un lado, establecer la covariación conjunta de dos variables, y por otro lado, que tenga la universabilidad suficiente para saber cuál es la relación entre estos dos datos. Entonces, si nosotros ya hemos sacado la covarianza, nosotros vamos con el coeficiente de correlación, vamos a ver qué tanta dependencia tienen estos datos. ¿Listo? La covarianza la vamos a poner como una
como un número que nos indica si es o no es, tiene relación. Pero el coeficiente de correlación nos va a decir con un número si tienen mucha relación o tienen poca relación los datos. El coeficiente de correlación es un número que está entre -1 y 1. ¿Listo? Es un número real, por lo tanto tiene varios decimales. El coeficiente de correlación, la primera propiedad, no es que no varía al hacerlo la escala de medición. Es decir, si expresamos la altura, o sea, el coeficiente de correlación no importa los números. Puedes utilizar uno o puedes utilizar 1000 millones. El coeficiente de correlación va a ser un número entre -1 y 1. El signo del coeficiente de correlación es el mismo que el de la covarianza. Si el coeficiente es negativo, la covarianza era negativa. Si el coeficiente es positivo, la covarianza era positiva. Las interpretaciones. Si el coeficiente de correlación es positivo, es negativo en este caso, si decimos que R es menor que 0, es negativo, las dos variables tienen sentido inverso. Ya sabíamos, ¿no? Eso con la covarianza. A los valores más altos, valores más bajos de Cuanto más próximo está a -1 el coeficiente de correlación, más fuerte será la covariación extrema. Si R es igual a -1, hablemos de correlación negativa perfecta, lo que supone que una determinación absoluta entre las dos variables. Ahorita vamos a ver con un ejemplo. Si las dos variables se correlacionan en sentido directo, quiere decir que si R es positivo, quiere decir que mientras más altos los valores de X, más altos los valores de Y. Cuanto más próximo a +1 es el coeficiente de correlación, más fuerte es esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el coeficiente de correlación toma valores de 1 o -1, cabalito, o sea, el resultado es 1 o el resultado es -1, todos los puntos de las variables tocan una recta. Todos los puntos de una variable tocan una recta. Lo que yo quiero es que esto quiero prestarme y vamos a ver un ejemplo acá. Digamos que yo tengo esta distribución y tengo una línea de tendencia que nace acá y viene por aquí. Así. Es mi línea imaginaria de que tienen estos datos. Esta línea representa la línea que tiene, que los datos tienen casi la mayor, un promedio de distancia lo más cercano al promedio de los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero sabemos que la covarianza va a ser negativa porque el ángulo que forma esta recta es negativo. Y lo vamos a poner con una letra para negativo. Pues no es necesario, ahorita no tenemos los datos exactos para calcular la covarianza imaginativamente. Perfecto. Pero sabemos que es negativo. En este caso, el coeficiente de correlación, el R, vamos a ponerlo, R, va a ser igual, según yo, y lo vamos a calcular, según yo, va a ser más o menos menos 0.4. ¿Por qué? Porque la mayoría de los puntos no toca la recta. Solamente tocan 3 puntos, si se dan cuenta. Entonces veremos a ver qué ejemplo hemos utilizado acá. No, estamos acá, ¿no?
Y justamente, perdón, voy a explicarlos un poco más acá, con esta diapositiva, donde vemos, cuando eres uno, todos los puntos tocan la recta de tendencia. Cuando R tiende a ser más a cero, los datos están más dispersos. ¿Ven? 0.97 más o menos. 0.53 más dispersos. Cuando R es cero, los datos están completamente dispersos y no existe una línea. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos los datos. ¡Pum! Hemos sacado la covarianza de esta serie de datos que salía 4. Ese era el anterior ejemplo, ¿ok? Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación. Tenemos tres datos que los hemos graficado en este eje cartesiano. Entonces, lo primero es sacar la desviación estándar de X y luego la desviación estándar de Y. Tengo 3.266 de la X y 1.414 de la Y. Multiplico, o sea, voy a dividir la covarianza que he calculado acá arriba entre la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Y me sale 0.866. Por lo tanto, la línea de tendencia de esos tres datos se dibuja de esta forma. Y esto nos indica que los datos tienen relación, no es muy buena, no es la mejor, pero tienen buena relación entre ellos. Vamos a ver con el segundo ejemplo, justamente con el que yo les estaba nombrando anteriormente. Se calcula la covarianza, como hemos calculado, se calculan las desviaciones estándar de las dos variables y se realiza la fórmula. Por lo tanto, tengo mi línea de tendencia que es esta. Algunos datos lo tocan y sale menos 0.88. Bueno, yo le he fallado porque mi línea de tendencia no era la correcta. Pero esta relación de estos datos es muy buena. Es muy buena. Por lo tanto, nosotros sabemos que existe una línea de tendencia. ¿Ya? Análisis de red. Antes de eso, yo quiero hacer esto en Excel con ustedes para que ustedes aprendan. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir al Excel, a una hoja nueva, y vamos a hacer, ¿dónde está Excel? Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo respecto a estas dos en Excel. A ver, ¿qué ahora? Ahí está. Entonces, vamos a pintar esto de blanco y tenemos variables. Edad, peso. Entonces aquí voy a hacer mi tabla de las variables. Por si acaso, la tabla de las variables, ustedes tienen que determinar cuáles son sus variables. Entonces yo voy a utilizar 10 datos. Voy a utilizar edades 18, 16, 22, 22, perdón, 23, 25, 28, 37, 40, 20. Entonces, esas son mis variables. Aquí tengo 2, 4, 14, que son más 42.
Tengo mis pesos. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Cuando trabajamos con regresiones y con varias variables, o con dos variables en este caso, no lo ordenen de menor a mayor, de mayor a menor. Por favor, ¿listo? Aquí los datos tienen que ser claros. O sea, como sale el dato, salió lo que necesitábamos. 60, 62, 62, 70, 73, 75, 5, 81, 82 y 92, digamos. Entonces voy a ver cuántos n's tengo. Entonces mi cantidad de datos tengo este más 1. Entonces tengo 11 datos. Mejor que sean solo 10, por favor. Vamos. Entonces, en cualquier ejercicio, esta tabla, esta tabla es dato. Es un dato del ejercicio. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a comenzar a calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Ok? Entonces lo primero, voy a calcular el promedio de X y el promedio de Y. Muy importante que calculemos independientemente. Estamos aprendiendo a utilizar el Excel, así que vamos a utilizar solamente Excel, fórmulas de Excel, todo. ¿Se ve bien la pantalla o necesitan que sea más grande? Ahí sería lo más grande. Por ya. Entonces aquí tengo igual a promedio. En la microevaluación, por si acaso, no van a utilizar Excel, va a ser a mano. Y en la evaluación ya van a utilizar el Excel. Pum. Y tengo el promedio de yema, ¿no? Promedio. Yo he definido que X va a ser la edad y Y el peso. Ya tengo mis dos promedios. La fórmula, la fórmula del que nos dice para la covarianza, nos dice que va a ser X menos promedio y acá va a ser Y menos promedio. Aquí multiplicación de X menos promedio por Y menos promedio. Vea bien, un poco más listo. Entonces, X menos el promedio va a ser igual a el valor de X menos el promedio. Va a ser igual al valor de X menos el promedio. Hacemos lo mismo para cada uno. Yo estiro, ¿por qué? Porque le he puesto acá al promedio de X, le he puesto F4, que quiere decir que la celda lo va a mantener esta firme y esta la va a mover. Y lo mismo con Y. Y menos el promedio. Igual. Y menos el promedio. Igual. Y menos el promedio. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente hasta aquí abajo. Ahora voy a multiplicar esta columna por esta columna. Va a ser igual a esta columna por esta columna. Y va a haber una sumatoria.
Luego, ¿qué más me pide la fórmula de la covarianza? Vamos, aquí está. Un medio de la sumatoria de x y, ok, o sea, 1 sobre n. Me voy a Excel. Entonces aquí vamos a calcular la covarianza. La covarianza se calcula con por si acaso, covarianza. Va a ser igual al valor que hemos sacado de esta sumatoria dividido entre la cantidad de datos que... La covarianza, por si acaso, el valor de la covarianza tiene que tener relación con los valores de nuestras variables, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a sacar el coeficiente de correlación. De correlación. El coeficiente de correlación me indica la fórmula acá, que tengo que sacar sus desviaciones estándar primero. Entonces, acá, aquí, puedo sacar la desviación. Aquí vamos a desviación X, vamos a poner, y desviación Y. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? La desviación es la varianza. Lo primero es la varianza. Entonces, es la raíz cuadrada, aquí está, ¿no? De el valor de x menos y al cuadrado, la sumatoria de x menos y al cuadrado sobre n. Nosotros vamos acá. Entonces, para eso yo tengo que elevarlo al cuadrado de estos valores. Entonces, acá me voy a... Aquí voy a ponerle al 2. ¿Ya? Eso quiere decir que esté elevado al cuadrado, por favor. Al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a potencia de este valor. La potencia va a ser 2 y eso es como todo está ahí relacionado. Pum. Tengo mis respectivas sumatorias. La varianza, perdón, la desviación va a ser igual a la raíz de la división de esto entre n. La desviación va a ser igual a la raíz de esto dividido entre esto. Voy a reducir los decimales a 2. Ahorita trabajaremos con 2 decimales. Y el coeficiente de correlación, me dice la fórmula, va a ser igual a el coeficiente, perdón, la covarianza dividido entre la multiplicación de las dos desviaciones. Y me sale 0.98. Existe excelentísima covariación. Vamos a graficar estos datos. Esta es mi gráfica de los datos, por si acaso. 0.98. Ahora, miren esto. Yo voy a agarrar, voy a poner este signito de más que tiene en mi gráfica y le voy a agregar, acá dice línea de tendencia. Pum, agregado. Esta es la línea de tendencia que tienen mis datos. Yo voy a cambiar de color. Mira, aquí.
Lo voy a volver negrito y lo voy a volver un poco más ancho para que se vea. Y la voy a volver punteada igual porque me gusta que sea punteada. Esta es mi línea de tendencia de los datos. Como agregado, poniéndole el signo de más, o sea, es la parte fácil, ¿no? Y línea de tendencia. Pum. Mi coeficiente de correlación es 0,98. Tiene extremadamente buena relación estos datos. Y se ve acá. La mayoría de los datos tocan mi línea de tendencia, excepto uno, pero luego lo tocan. Por lo tanto, este cálculo está bien hecho. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. Yo voy a agarrar esta fórmula, esta, para que, obviamente voy a subir este ejemplo a la plataforma, ¿no? Tengo, esta es la fórmula de la desviación. Aquí les voy a poner las dos fórmulas que he utilizado para hacer este cálculo. Y la fórmula de la covarianza. Entonces, con estos datos, si se han fijado bien, he podido calcular tranquilamente, he podido graficar y la respuesta la tengo que completar nomás, ¿sí? Y es la interpretación. Cada uno obviamente lo va a hacer su interpretación. Entonces, hemos hecho de dos variables aleatorias. Hemos visto la cantidad, hemos calculado la covarianza y también hemos calculado el coeficiente de correlación. Hemos graficado y hemos visto la línea de tendencia. Perfecto. Hasta ahí estamos súper bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer lo fuerte, el plato fuerte de esta lección. Análisis de regresión lineal y no lineal. O sea, vamos a ver la teoría. El análisis de regresión es una herramienta de frecuente uso en estadística que permite investigar las relaciones entre diferentes variables cuantitativas. Esto mediante la formulación de ecuaciones matemáticas. Visto de otro modo, el análisis de regresión es un proceso o modelo que analiza el vínculo entre una variable y otra que permite conocer de cierta forma el comportamiento de las mismas. Gracias a los procesos de regresión es posible entender el modo de que la variable dependiente es afectada por, por, la, demás, por la otra variable. Una de las principales aplicaciones es la proyección de diferentes escenarios. ¿Ok? Ahora les voy a explicar esto en cristiano. Imagínense que nosotros tenemos estos datos. Esta es la misma empresa de servicios que hemos visto hasta ahora y tenemos los datos de ingreso. Entonces nosotros tenemos la gestión 2014, 2015, 2016 y 2017. Con el análisis de regresión nosotros podríamos predecir los datos para la gestión 2018 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo más claro todavía. La regresión lineal o no lineal independientemente me predice los datos futuros. ¿Ok? Si nosotros tenemos, por ejemplo acá, tenemos la edad y el peso, ¿y qué pasa si nos dicen, oye, tú has visto las relaciones de estas edades? 18, 22, 23, 25, 28.
31, 37, 33, 40. ¿Pero qué pasa con la gente de 60 años? ¿Qué pasa con la gente de 70 años? ¿O qué pasa con la gente de 10 años? ¿Qué pasa con la gente de un año? Nosotros no tenemos los datos, ¿no? Pero el análisis de regresión nos va a permitir calcular esos datos, o por lo menos lo más próximos que pueden estar esos datos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a definir con el análisis de regresión, vamos a descubrir la fórmula de esta recta, en el caso de la regresión lineal, para predecir los datos de abajo y los datos de arriba. Entonces, vamos a predecir el futuro de estos datos, o, mejor dicho, aquí estaba la palabrita mágica, la proyección de diferentes escenarios. ¿Ok? Proyección de diferentes escenarios. Este es un escenario, este es otro escenario, este es otro escenario. ¿Qué pasa si yo tengo aquí 60, 70, 71, 40.2, o sea, una persona que tiene un año y 2 meses, y 3 meses, perdón, etcétera, etcétera? Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces lo primero que vamos a estudiar es la regresión lineal. La regresión lineal está dirigida a describir cómo es la relación entre dos variables, de tal manera que incluso se puedan hacer predicciones sobre los valores de la variable y a partir de la variable x. Cuando la asociación entre ambas variables es fuerte, la regresión nos ofrece un modelo estadístico que puede alcanzar finalidades predictivas. ¿Ven lo que les digo? ¿Cuándo vamos a saber cuando una variable es fuerte? Las relaciones fuertes, cuando el coeficiente de variación de correlación es lo más cercano a 1. En este caso, por ejemplo, tiene tiene una relación fuerte esas dos variables. Se trata de una técnica estadística que analiza la relación entre dos variables cuantitativas. Si tenemos dos variables, hablamos de regresión simple. Si hay más de dos variables, es una regresión múltiple. Su objetivo es explicar el comportamiento de una variable. ¿Okay? Una vez que hemos hecho el diagrama de dispersión y después de observar una posible relación entre las dos variables, nos proponemos encontrar la ecuación de la recta que mejor se ajuste a la nube de punto. Esta recta se denomina la recta regresiva. Es como les había dicho. La regresión lineal, nosotros vamos a, como dice su nombre, lineal. Es una línea de tendencia. Nosotros vamos a sacar la fórmula de esta línea de tendencia para predecir más datos. ¿Y cómo hacemos eso? De esta forma. Como han debido ver en cálculo, o en álgebra, o en física, o en economía, o en microeconomía, una línea tiene estos elementos. La variable dependiente, que es la variable y, la secante, que es el punto donde corta el eje y, la pendiente, que es la forma, o sea, es, por así decirlo, es el ángulo. Si esto es positivo, el ángulo es positivo. Si esto es negativo, el ángulo es negativo. Y X, ¿no? La variable independiente. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy X, puede tomar cualquier valor. Por eso se le llama independiente. Yo le pongo el valor a X. El que yo quiera, el que se me antoje. Pero el valor de Y va a ser dependiente del valor de X. Dependiendo de cuánto le ponga X, va a ser cuánto va a ser Y. Yo no le puedo poner el valor. Esto lo va a calcular la fórmula. Entonces, para hacer la regresión lineal, nosotros vamos a buscar este valor de A
y vamos a buscar este valor de b. Nosotros los necesitamos para hacer nuestra fórmula. Entonces, el valor de b, que es la pendiente, se lo calcula de esta forma. Sumatoria de x por la sumatoria de y menos n por la sumatoria de x y y, dividido entre la sumatoria de x al cuadrado menos n por la sumatoria de x al cuadrado. Estas dos, por el caso, son muy diferentes. Esta es la sumatoria de x, esta elevada al cuadrado, y esta es la variable x al cuadrado y su sumatoria. Para calcular a, o la secante, vamos a calcular por sumatoria de y menos b, es este valor de b, por la sumatoria de x dividido entre n. Aquí hay un ejemplo, pero yo quiero hacer con el ejemplo que hemos estado haciendo. Entonces, vámonos a nuestro ejemplo. Y tenemos nuestras variables. Le voy a copiar estas variables, las voy a llevar aquí abajo para comenzar a resolver. Entonces, nosotros sabemos que este es x y este es y. Entrar. ¿Ok? No nos complicaremos que por qué. No. Nosotros hemos dicho que esa va a ser x y esa va a ser y. Yo estoy definiendo eso. Entonces, lo primero que me dice mi fórmula de b, aquí nos vamos a llevar esta fórmula de b, la vamos a poner aquí abajo, la vamos a cambiar, ay no, en forma de imagen, más coma. Entonces, b va a ser igual a, aquí lo voy a poner, ¿ok? Entonces, me aumento una, dos, por si acaso, tres columnas, dos columnas. Entonces, ¿qué me dice? Primero, sumatoria de x por la sumatoria de y menos la sumatoria de xy. Aquí vamos a multiplicar x por y. X por y. Aquí tengo sumatoria de x al cuadrado y x al cuadrado. X, ¿no? Entonces, aquí vamos a multiplicar x por y. Igual, x por y. Aquí vamos a elevarlo al cuadrado. La x. Y aquí me dice que son sumatorias, sumatorias, sumatorias. Entonces, todas son sumatorias. Esta es la sumatoria de x, esta es la sumatoria de y, la sumatoria de x por y la sumatoria de x cuadrado. Entonces, yo hubiera querido reemplazar los valores acá, pero sí, vamos a reemplazar los valores ahí. Nos vamos a crear una ecuación donde es b igual b igual división. Solo estoy creándome, es el texto. ¿Ok? Entonces me dice que era sumatoria de x por la sumatoria de y. Voy a multiplicar 297 por 705 menos n, sabíamos que es 10. 10, aquí podemos utilizar paréntesis más como 10 por la sumatoria de x por y. ¿Cuánto es la sumatoria de x? 21.488. Cero, cierro paréntesis. Aquí también vamos a abrir paréntesis.
y cerramos paréntesis. Dividido entre, voy a utilizar un número aquí al cuadrado, entre sumatoria de x al cuadrado 297 al cuadrado menos menos n por x, sumatoria de x al cuadrado, 10 por 9365. Esa es mi fórmula. Por favor, no se confundan con el x al cuadrado y la sumatoria de x cuadrado. Esto yo lo voy a calcular directamente. Entonces, esas son mis fórmulas. Aquí tengo el valor de b, que va a ser igual a este por este, menos este por este, dividido entre este por este mismo, que es al cuadrado, menos este por este. Mm, A ver, vamos a volver a calcular. Este por este. Este por dividido. A ver. Yo les recomiendo siempre utilizar tres decimales, por favor, para el tema de, la de de las regresiones, porque acá, como tenemos muy buena relación, la pendiente puede ser uno porque el ángulo, perdón, el seno de 45 grados es uno. Ahora vamos a calcular el valor de A. Tengo mi fórmula. Entonces, ahora sí vamos a hacer esto. Y vamos a hacer la fórmula de A. Entonces, para A, yo voy a calcular la siguiente forma. Me dice sumatoria de X, digo, sumatoria de Y, que es 705, menos B, que es 1.010, por la sumatoria de X, que es 297, dividido entre N, en este caso es 10.
A va a ser igual a sumatoria de Y menos B por sumatoria de X, todo esto dividido entre N. Entonces tengo mi fórmula, dado lo que he calculado, va a ser igual a Y igual. Primero era, como decía la fórmula, ¿dónde estamos aquí? Y igual a más B por X. Entonces tengo A, que va a ser 40.505, más B 1.010 X. Esta, esta es la fórmula para determinar, o sea, esta es la fórmula en realidad de esta red. Ahora, con esa fórmula nosotros podemos encontrar datos. Vamos a copiarnos la tabla, esta parte de la tabla, aquí abajo, para ver los datos que podemos sacar. No importa la n, sino a nosotros nos importan los datos. Entonces simplemente reemplazamos datos. Entonces, ¿qué dato queremos saber? Digamos, yo quiero saber de una persona de 55 años, quiero saber de una persona de 63 años y también quiero saber de una persona de 14 años. Entonces reemplazo. Este 55 lo voy a reemplazar en el valor de X. ¿Ok? Y yo puedo hacerlo con una fórmula. Hacer esto por B más A. O, en el peor de los casos, va a ser igual a A más B por X, que es este. Según mis datos que he calculado, una persona de 55 años va a pesar 96.05. Veremos qué pasa con la de 63. A más por... Uy, ¿se dan cuenta? Sirve para predecir. Una persona de 63 va a pesar aproximadamente 104 kilos. ¿Qué pasa con la de 14? A más esto por... Una persona de 14 años va a pesar aproximadamente 54.64. Ojo, estos datos no son ley. Según según nuestra investigación, así deberían comportarse estos datos. ¿Ok? ¿Qué tal si lo graficamos para verlo más claro? Yo en realidad voy a aumentar estos tres. ¿No? Entonces yo voy a graficarlo. Esto lo voy a subir para que sea más cómodo. Voy a subir este ejemplo por si acaso. Lo van a tener. Voy a insertar. Ah, no, tengo que rayar, ¿no? Esto es lo que voy a graficar.
Esta es la gráfica de mis datos. Voy a borrar esto para que sea más cómodo porque no me sirve. Y voy a ponerle su línea de tendencia. Esta línea de tendencia, yo le voy a cambiar color y voy a hacerlo un poco más gruesa. Si se dan cuenta, ahora con mi fórmula tengo mi dato acá, esos son los datos que he descubierto. Este y este, que quedan sobre la línea. Ahora, si nosotros, ya en Excel, por si acaso, nosotros vamos a ir acá a esta opción de línea de tendencia y le vamos a poner lineal, ¿no? Ahora le vamos a poner más opciones. Cuando pongo más opciones, me sale un cuadro de diálogo a este lado, donde están las líneas de tendencia, ¿no? Formatos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero es ver la fórmula, aquí está, presentar la ecuación del gráfico. Cierro. Excel me lo saca el valor de la regresión. Y es el mismo valor que yo he sacado. Por lo tanto, ustedes ya saben calcular este valor. Y tenemos la línea de tendencia. Aquí está nuestro valor. Igualito. Solamente que el orden aquí es B más A. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces hasta ahí vamos a, por mi parte, de los demás yo tampoco sé. Bueno, entonces hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con los diferentes tipos de regresiones. Ejemplos, regresiones. Entonces, mañana vamos a continuar con las regresiones. Vamos a trabajar con este mismo ejemplo para que esté claro. Y voy a subir el material, por favor, entre la tarde y noche. Sus notas ya están en la plataforma. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Y esto sería todo por hoy. ¿Listo? Chicos, buen día. Que tengan un buen tarde. Hasta mañana, Licen. Mañana directo a las 4, ¿verdad, Licen? Sí, mañana directo a las 4. Listo, hasta mañana. Hasta luego.